ya tomar esta clase el día de hoy. Padre bueno, Padre santo, gracias Señor por su amor, su misericordia, porque usted ha sido bueno con nosotros, dándonos un día más, Señor, en que podemos vernos junto con mis hermanos y de poder revisar esta pequeña referencia histórica, Señor, que hacemos respecto a los primeros protestantes que llegaron acá a Chile. Le agradecemos porque vemos su mano, su amor, y cómo usted, por medio de estos sucesos, configuró lo que hoy en día vemos como nación. Gracias le damos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, continuando con la clase, justamente la clase pasada vimos, ¿cierto?, la inserción puntualmente del luteranismo. Y para los que tal vez nos acompañan y estamos tal vez un poco perdidos de lo que estamos haciendo, es justamente eh, estamos un poco retrocediendo en el tiempo y vemos cómo fue la inserción del movimiento protestante aquí en Chile. Entendemos ya evidentemente, ya es algo que lo hemos revisado, de que el catolicismo siempre fue, durante todo este tiempo, siempre fue la religión oficial. Y hubieron inmigraciones, que esas inmigraciones, sobre todo del antiguo continente, que ayudó justamente al avance puntualmente del protestantismo en un país católico, romano, español, ¿cierto? Entonces, es así como hemos visto hasta el momento las primeras embarcaciones en Valparaíso, Concepción. Hemos visto cómo Alan Gardiner, ¿cierto? Prácticamente peinó todo el Pacífico y también el sur, llegando a la Tierra del Fuego. Y así también vemos cómo los colonos alemanes se situaron justamente en el sur de nuestro país. La ley de tierras que posibilitó la colonización alemana desde Valdivia hasta Puerto Montt indicaba que los inmigrantes debían ser católicos con la finalidad de evitar perturbaciones religiosas. Siempre, lamentablemente, ¿cierto? Hasta cierta época, hermano. Yo creería que cuando estaba pequeño yo muchas veces escuché de que el catolicismo intervenía en ciertas decisiones que el gobierno decía. Y esto, hermano, no más allá de los 90. En los 90 todavía estaba, a pesar de que no era oficial, pero aquí en Chile la Iglesia Católica siempre estuvo muy presente, ¿sí? En las decisiones, sobre todo políticas. Y fue así, ¿cierto? Que también quiso intervenir en qué tipo de inmigrantes venían a Chile, sobre todo de Alemania, ¿cierto? Y obviamente que ustedes saben y siempre hemos dicho de que el perverso catolicismo romano siempre está pendiente con sus tentáculos, ¿cierto? Viendo cómo se está avanzando en este caso, todo lo que está ocurriendo en el país. Y se dio cuenta que los alemanes la gran mayoría eran protestantes, ¿cierto? Cuando hablamos de protestantes, hermano, estamos hablando obviamente de en la gran mayoría luteranos, pero también habían reformados por ahí, ¿sí? Reformados continentales. Y es así como articulaba, ¿cierto? Ponía cierta presión, exigía ciertas condiciones, ¿cierto? ¿Todo para qué? Para que no expandiera el evangelio o el movimiento evangélico, ¿cierto? Propiamente tal, aquí en Chile. Ya en este tiempo, en la colonización, ya se hablaba de evangelio o evangélico. Ya era un concepto ya que se está empezando a escuchar. Bueno, a pesar de esta dificultades y restricciones que ponía el catolicismo, y vimos la semana pasada a Bernardo Filippi, ¿cierto? En su trayectoria vemos que él advierte al gobierno lo difícil, lo propiamente difícil que resultaba cumplir el punto de traer solamente alemanes católicos. Entendamos un poco el contexto de Alemania para que algunos, tal vez esa parte de la historia, tal vez no la sepan, pero hubo un tiempo en que hubo este conflicto, ¿cierto?, en Alemania sobre el conflicto de la guerra de los 30 años entre católicos y luteranos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Desde que un momento tuvieron que decidir cada duque, príncipe, reyes, ¿cierto?, puntamente tal del imperio germánico, tuvieron que decidir si eran católicos o protestantes, ¿cierto? Pero la gran mayoría era protestante.
Gracias a esta gestión de Bernardo Filippi, ¿cierto? Consigue modificar dicho impedimento, ¿cierto? Con fecha el 28 de mayo de 1850, en la instrucción de contratar colonos que pueden leer el artículo primero. Respecto al culto, podrá usted, eso decía el anuncio, ¿cierto? En alemán, podrá usted asegurar a los colonos que quieran venir a vendicarse a Chile que hay completa tolerancia y que la libertad de creencia privada e individual será tan segura para ellos como lo es actualmente en todos los extranjeros que residen en el país sin profesar la religión católica. ¿Se dan cuenta que esa cláusula diciendo de que esto es privado, ¿cierto? Esto es en un término particular muy cerrado, ¿se dan cuenta? Entonces, esas fueron las condiciones y ellos lo aceptaron. Bueno, hay una frase que justamente los alemanes podríamos decir, en su ADN traen, es que se dice de esta manera. Tal vez no soy experto en alemán, pero más o menos dice esto. Cuisius regiu esius religio, ¿cierto? Esto quiere decir de que de quién es el reino, su religión. Entonces, el alemán, ¿cierto? Hay ciertas zonas que fueron católicas, pero siempre dependiendo del rey. Si el rey era católico, entonces todo el reino era católico. Si era protestante o luterano, en su mayoría, entonces toda la región era luterana. Entonces, justamente las personas que llegaron acá eran todos prácticamente protestantes, ¿cierto? Dentro de ellos habían reformados, habían presbiterianos, habían luteranos. Esta frase que le acabo yo de decir, viene el principio establecido de paz en Habsburgo en 1555 a través de las guerras de los 30 años. Los llamados protestantes luteranos, que forman parte de la Iglesia Evangélica Alemana desde los inicios, se organizaron para poder ejercer su religión en primer intento para formar una parroquia luterana, y se originó aproximadamente en 1858 en Puerto Montt por Rudolf, el hermano de Bernardo, que se apellida justamente Filippi. Es así como también nosotros tenemos que revisar la vida de él. Bueno, al terminar el año 1862, el cónsul de la corona envía una carta al gobierno de Prusia donde señala los protestantes locales solicitan un pastor, ¿cierto? Y agregaba que esto beneficiaría a unas 800 almas. Esto fue un registro justamente que se obtuvo de los alemanes, ¿cierto? Pidiendo a su nación, ¿cierto? Al cónsul, obviamente como especie de embajador, ¿cierto? Diciéndole que necesitan un pastor y que traigan uno. Y eso justamente era una necesidad que se estaba viendo en ese tiempo. Este mismo año, la naciente localidad de Lago Yanquihue, Puerto Montt, Chamisa se unen a la parroquia de Osorno, solicitan un consistorio evangélico supremo en Berlín para el envío del clérigo, ¿cierto? Por tal motivo, el 23 de mayo de 1865 desembarcan en Valparaíso Alfred Tisca, quien había sido contratado por 5 años, debiendo vivir 6 meses en Osorno y posteriormente en Puerto Montt, y que vamos a ver un poquito más de cómo se ve un poco más esa relación. El luteranismo entonces, hermanos, avanzó, ¿cierto? Nombres como Rodolfo, ¿cierto? Rudolf, Armando Filippi aparecen ya en esta escena. Esta petición de los primeros pastores que se pidieron en estas colonias fue en 1863 y empezaron a sentir una necesidad, y esto es bastante peculiar porque cuando ellos vinieron acá justamente a Chile, ninguno de ellos pensó en su iglesia local. Ellos sí vinieron, ¿cierto?, con la finalidad de obtener tierras. Eso fue lo que finalmente ellos fueron motivados, ¿cierto? No fueron motivados para evangelizar el mundo, ¿cierto? El mundo indígena, el sur del continente. No fue nada de eso. Sino que fue porque había tierra que estaba regalando Chile. Pues eso es lo que puntualmente estaban ellos con interés. Pero empezaron a surgir ciertas necesidades espirituales. Empezaron a fallecer, pues, hermano. Y cuando se fallece, ¿a quién
se recurre generalmente, ¿cierto? En Chile a un sacerdote, a un cura, ¿cierto? En otro contexto a un pastor, ¿cierto? Entonces ellos no tenían a nadie. Y sabían que ellos era comúnmente en su tradición tenían que ser un sacerdote o un ministro luterano. Entonces, bueno, y no solamente eso, sino que también empezó a crecer las familias y a nacer. Y ellos hacen también bautismo de infantes. Entonces, no había ningún ministro tampoco que administrara ese bautismo. Y sobre todo, hermanos, empezaron a crecer los niños, ¿cierto? Y las familias se empezaron a unir a través de matrimonio. ¿Y quién los casaba? Tampoco tenían a nadie. Entonces, por eso fue la solicitud al cónsul justamente de ministros, pastores. Ellos empezaron a tener esta práctica de comenzar en practicar su fe de forma privada, organizando cultos en casa, ya que el culto público no estaba permitido aún en ese tiempo. Ellos leían la Biblia, cantaban himnos, celebraban cultos dirigidos por laicos, ¿cierto? Es como una especie de pastores, ¿cierto? En oficio, pero no ordenados, ¿cierto? Bajo la tradición luterana. Se reunieron fondos para levantar un templo, aunque en un inicio no se pudo construir de manera visible. Tenían recursos, tenían contacto, podían obtener y juntar un poco de riquezas, pero no podían tener un templo muy libremente, justamente porque el catolicismo estaba orbitando, ¿cierto? Como mosca, ¿cierto? Alrededor de un banquete, ¿cierto? Donde se estaba preparando ahí, pero estaba totalmente, estaba avanzando el movimiento. Con el tiempo surgió la Iglesia Evangélica Luterana de Osorno, una de las más antiguas del país. Les traje alguna fotito bien interesante, donde eran las construcciones comúnmente, no sé si ustedes pueden ver, que hay especie de tinajas, ¿cierto? Una construcción muy local, ¿sí? Y con también los materiales que disponían en ese momento. Recordemos que esto era barro, ¿cierto? Eran construcciones que antiguamente eran así, ¿cierto? Eran a través del lodo, ¿cierto? Se hacía una especie de barro, ¿cierto? Y empezaron ellos a edificar sus iglesias. Y para el clima, obviamente tiene que ser de esa manera en la inclinación de los techos, si no, no podían ni siquiera sobrevivir ahí. Pero es así como, bueno, ahí estamos viendo la Iglesia Evangélica Luterana de Osorno. Osorno, Valdivia, Puerto Montt fue la zona que puntualmente donde, donde se construyeron y hubieron mayor presencia de protestantes luteranos o de alemanes, ¿sí? Ahí está también otra fotografía de la iglesia luterana de Puerto Montt, ¿cierto? También la misma estructura. Aquí un poco más, no tan local, ¿cierto? Sino un poco más alemán, ¿cierto? Con una estructura, una arquitectura que hablaba puntualmente de qué fueron lo que empezaron a dar las primeras piedras, ¿cierto? Los primeros esfuerzos. Lo más lindo de todo esto, hermano, de que hay fotografías puntualmente de ciertos personajes que son interesantes, como fue Rodolfo Armando Filippi. Y es una fotografía de él, ¿sí? Y eso es lo que no teníamos hace bastante rato, ¿cierto? No tenemos una fotografía de Martín Lutero, hermano, sino que simplemente retrato, porque en la época no había, ¿cierto? La fotografía. Pero aquí ya empezó la fotografía a manifestarse, ¿cierto? Bueno, Rodolfo nació en Charlottenburg, Prusia, en 1808, hermano de Filippi, de Bernardo Filippi, que justamente lo vimos la semana pasada. Y este hermano fue bastante peculiar porque Rodolfo no solamente fue un luterano acérrimo, un luterano que aportó al movimiento, sino que también fue un naturista, naturalista, perdón. Fue un médico, un botánico y un zoólogo. Este personaje, hermano, fue muy, pero muy importante. Fue uno de los primeros registros de la fauna que tenía el sur. Y de hecho, muchos de sus trabajos están impresos, ¿cierto? En la época, en libros que llegaron a Berlín, llegaron a Alemania, ¿cierto? Y también se fue expandido en otro país. Y donde él mostraba cómo era la fauna chilena, sobre todo en el sur del país. Fue director del Museo Nacional de Historia Natural durante casi 50 años, donde reunió y clasificó gran parte de la flora y fauna chilena. En el plano científico, considerado uno de los naturalistas más importantes de la historia de Chile. Él registró todo, hermano. Hay documentos que todavía se preservan en el Museo Filippi, que hoy en día está en
más o menos en Valdivia, y dentro de su museo está todas sus notas, sus registros. Es un hombre que vivía con un lápiz y un papel. Era increíble el trabajo que justamente hizo. Era un luterano practicante y jugó un rol muy importante, clave, en la organización de las primeras comunidades luteranas, especialmente en el sur de Osorno y Puerto Montt. Gracias a su influencia, se gestionó ante instituciones alemanas el envío de los primeros pastores protestantes a Chile. Don Rodolfo Felipe, muy importante justamente en la historia. Tenemos otro personaje, estuve buscando bastante, alguna fotografía de él, pero lamentablemente no hubo. ¿Pero por qué no hubo? Porque duró muy poquito. Este hombre, Alfred Tisca, fue el primer pastor que llegó, luterano, enviado de Chile por la Fundación Gustav Adolf Werk. Llegó en 1865 para servir a las comunidades de Osorno y Puerto Montt formadas por los colonos. Fue el primer pastor luterano en Chile registrado. Dio forma institucional a las reuniones hasta que entonces era solo cultos domésticos dirigidos por laicos, ¿cierto? La iglesia luterana tiene, históricamente, ¿cierto? Tiene una liturgia. Esa liturgia tiene que ver, ¿cierto? Con ciertos pasos, ¿cierto? Sermones, lecturas, que no cualquiera podría hacerlo bajo el punto de vista luterano. Dio forma justamente al luteranismo aquí en Chile, introdujo prácticas de liturgia regulares y contribuyó en fortalecer la identidad luterana entre los inmigrantes. Muy importante, los luteranos, a diferencia tal vez, yo creería un poco de los anglicanos que hemos visto, ¿cierto? Porque Alan Gardiner era un misionero. Los alemanes no eran misioneros. Lo que aquí lo que hubo fue satisfacer las necesidades espirituales de alemanes en Chile. Eso es lo que puntualmente ellos lo declaran de esa manera, porque también ellos estaban muy restringidos, ¿cierto? Y sobre todo porque estaban en el sur. Hermano, hoy en día ir al sur uno ve que es lejos, ¿cierto? Hay pueblos que están bastante retirados. Imagínense en la época donde estaban ellos. Era prácticamente la nada. Entonces, ellos no tenían iglesias locales como tal vez nosotros tenemos muy cerca. Bueno, su estadía acá en Chile, de don Alfred Tisca, fue de 1865 a 1866. Fue breve, tuvo que regresar a Alemania por razones de salud, pero marcó el inicio histórico. Estos hombres que son el que dan el pase, ¿cierto? El puntapié del inicio del partido, ¿cierto? Es justamente este hombre hizo lo mismo. Pero la persona que bastante más se recuerda, ¿cierto? Alfred Tisca, se recuerda obviamente y se le da atribución histórica de lo que corresponde. Si no, tenemos a don Franz Rems. Fue un pastor, ¿cierto? Luterano, que sucedió posteriormente a Tisca en el servicio pastoral de Osorno y Puerto Montt. Si ustedes alguna vez han ido a Osorno y Puerto Montt, se van a dar cuenta de que es lejos, ¿cierto? Yo diría, pastor, 2 horas de distancia, 1 hora y media, 2 horitas, en un 5 kilómetros por hora, sí, ¿cierto? 2 horas y media. Ya, perfecto. ¿Se dan cuenta que es bastante la distancia? Bueno, eh, llegó en 1868 y permaneció hasta 1873. Tuvo bastante tiempo este hombre, ¿cierto? Consolidó su labor de pastor, impulsó la construcción del primer templo luterano en Puerto Montt, aunque lamentablemente fue destruido por un incendio que ellos vivieron. Estuve leyendo que efectivamente dentro de la historia de esta iglesia, lamentablemente, tuvo una pérdida bastante, solamente material, por lo que pude leer. Pero sí, tuvieron un incendio lamentable y perdieron la primera construcción. Su trabajo ayudó a organizar mejor las congregaciones y dar continuidad a la vida eclesial de los colonos. Se dan cuenta que eso era lo que ellos estaban preocupados, de la vida espiritual de los alemanes. Fue clave en mantener viva la fe luterana en un contexto legal todavía restrictivo a causa justamente de la ley de la libertad de culto que se había aprobado
en 1875. Aquí justamente tenemos una fotografía y es bastante importante. Y mientras estamos viendo esa fotografía y esa presentación, voy a comentar más o menos algunos datos que son bastante peculiares del movimiento luterano, que son extraídos justamente de lo que se imparte como parte de su historia, ¿cierto? Estos son más o menos comentarios de discipulados propiamente de la iglesia luterana. La iglesia luterana hasta 1975 permaneció como una sola. Ellos no tenían ningún problema, de hecho, en Alemania, ellos se autodenominaban evangélicos. Entonces aquí llegaron como la iglesia evangélica alemana. Ellos no era necesaria poner, bajo su punto de vista, luterana. ¿Sí? Pero más adelante tuvieron que ponerla. Y vamos a verlo un poquito más adelante. Bueno, hubo una división muy normal, propiamente del protestantismo, ¿cierto? Y se dividió en dos iglesias, ¿sí? Pero la iglesia luterana, para que usted pueda hacer número, llegó aquí hace aproximadamente 150 años aquí en Chile. Es decir, que es una de las más antiguas que existe, registrada y organizada como tal. En Valdivia se fundó en 1886, en Yanquihue en 1893, La Frontera, Victoria y Temuco en 1902, Los Ángeles, su casa ya, Contulmo, Concepción, ese sector, 1904. Y luego ellos siempre se radicaron en el sur. Y después dijeron, vámonos más al norte. Me da risa esto porque nosotros pensamos que el norte de nosotros, ¿cierto? Es de Coquimbo hacia allá, ¿cierto? Pero ellos somos norte de nosotros. Entonces, cuando dicen vamos a radicarnos un poquito más allá, están hablando del norte de Valparaíso y también en Santiago, que también en ese tramo, en estas dos regiones, ¿cierto? Metropolitana, hoy en día, y Valparaíso, ellos tuvieron también iglesias que se empezaron a establecer acá. En el siglo XIX, los luteranos no tuvieron un rol evangelizador hacia los chilenos, sino que se enfocaron 100% en las colonias, en los alemanes. Pero esto hubo una ruptura. Yo creo que más adelante lo vamos a ver, tal vez profundizar con algunos comentarios, tal vez alguna fotografía, hermano. Pero yo creo que aquí marcó un antes y un después, y si se dan cuenta, ellos eran bastante cerrados, ¿sí? Cerrados a causa puntualmente de las leyes, pero por otro lado, ellos eran bien cerrados justamente con hacer familia. Muy posteriormente se empezaron a abrir familias de sus niños, que ya adultos, se juntaban con chilenas, o viceversa, ¿cierto? Pero era un grupo bastante cerrado en un principio. Pero yo creo que todo cambió aquí cuando llegó la Segunda Guerra Mundial. Esto es una mención. La Segunda Guerra Mundial, hermanos, ¿cómo dejó a los alemanes? Bastante mal parados moralmente, ¿no? Entonces aquí fue cuando hubo un punto de inflexión con los alemanes. Ellos se dieron cuenta claramente, dejando a un lado tal vez su posición política. Ojo, ojo acá, no todos los alemanes que vinieron a Chile son nazis. Sí, eso quiero sacarlo de cuajo, ¿cierto? Porque muchas veces hay un prejuicio, ¿cierto?, hacia los alemanes y eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿cierto? Pero sí ellos se preocuparon de la posición que ellos tenían al mundo públicamente de que eran alemanes y había una resistencia a los alemanes. Entonces ellos empezaron a abrirse justamente y empezaron con la necesidad de chilenizarse. Hermanos, hasta, hasta la Segunda Guerra Mundial, el culto luterano era en alemán. No era en español o castellano, como ellos dicen. Entonces ellos se dieron cuenta, sabes que estamos muy cerrados. Porque ellos se dieron cuenta, se autoanalizaron, por así decirlo, y se dieron cuenta de que el luteranismo era solo para alemanes. Entonces empezaron a abrirse un poco más a esto, a chilenizarse. Se introdujo más adelante los cultos al español, además también del alemán, obviamente que eran alemanes los que estaban como ministros,
Y se abrieron, hermano, colegios que justamente estoy mostrando ahí, la firma del acuerdo que llegó para establecer colegios. Los colegios que era muy común así, era como todo un pack. Llegaban los alemanes, llegaban con sus tierras, con su agricultura, llegaron con casas, llegaron con iglesias y adicionalmente una escuela. Y eso habla bastante importante de que la labor pastoral de ese entonces, de los ministros luteranos, no solamente era de pastor de almas, ¿cierto? Sino que también de maestros, de profesores de escuela. Ser un pastor en esa época era prácticamente también ser profesor del colegio. Entonces, ¿qué ocurrió? De que ellos empezaron a fundar colegios para alemanes, pero después a causa de la Segunda Guerra Mundial abrieron la llave. Abrieron la llave de la reja para que los chilenos también ingresaran. ¿Se dan cuenta? Para que saliese ese, lamentablemente, mala fama que tuvieron después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, las iglesias luteranas, como un dato también técnico, también ustedes saben que siempre les traigo estos datos como que son diferentes tal vez a lo que nosotros vemos. Las iglesias luteranas tienen una estructura diferente a la protestante, como hemos visto. Ellos forman sínodos. Los sínodos es como una especie, bajo el punto de vista de un lente presbiteriano, es como una especie de presbiterio. Bajo el punto de vista anglicano es como, ponemos los lentes anglicanos, es como una diócesis, ¿sí? Entonces ellos se miden en sínodos y esos sínodos se componen de diferentes iglesias y cada parroquia, que también así le dicen, o iglesia o templo, tiene un ministro, ¿sí? Es así ellos como trabajan o se organizan. Y se compone por zonas. Es así más o menos de simple. No hay otra, eh, hay otra diferencia en eso. En 1906 se formó el primer sínodo en alemán llamada la Iglesia Evangélica, mira, atención con esto, la Iglesia Evangélica Alemana en Chile. Pero ¿qué ocurrió? En la década de 1950, en adelante, yo diría un poquito más adelante, se dieron cuenta de que ser evangélico era bastante mixto. Habían bastantes matices de ser evangélico. Entonces ellos eh, cambiaron, ¿cierto?, la forma de identificarse como iglesia evangélica alemana, sino que ahora empezaron a poner un subtítulo, o perdón, un apellido, que sería la Iglesia Evangélica Luterana en Chile. ¿Se dan cuenta? Pero justamente por la necesidad de diferenciarse un poco a causa de uno de los movimientos que vamos a tener que revisarlo, que tomó bastante protagonismo también en el sur, pero no solamente en el sur, sino que prácticamente en todo el país, que es el movimiento pentecostal. Pero ese movimiento aún no nos llega, todavía no llegamos a ello, pero justamente tenemos que revisarlo un poquito más adelante. 1857, ahí está la firma, ¿cierto?, de ciertas personas importantes dentro de las colonias alemanas, en cual invita a todos los alemanes residentes en Valparaíso a ingresar a esta sociedad, solicitando su apoyo y la participación activa y financiera. Su motivo principal es fundar y mantener una iglesia, un colegio, un hospital alemán, ¿sí? Entonces ahí se nos viene la clínica alemana, se nos viene tal vez el colegio alemán, hay un colegio que se llama el Colegio República Alemana, y así un sinfín de cosas que podemos encontrar en el sur, de que todo es en forma de referencia a Alemania, todo es alemán. En el sur hay bastante sanatorio alemán, me recordé de ella, el sanatorio alemán también existe en el sur, creo que Concepción, pues parece que era. Pero ahí se dan cuenta de que el luteranismo llegó con todo un pack, ¿cierto? Los alemanes, ¿cierto? Con las iglesias, con los colegios, con las viviendas, ¿cierto? Y con el trabajo en el campo. Era así como ellos se organizaban. Bueno, mis hermanos, eso es todo respecto a lo que vemos en esta fecha, en este tramo de 1860, ya entrando en 1870. Pero nos queda un tercer grupo que también tenemos que revisar, que lo vamos a ver la próxima semana. Es bastante interesante, un viejo conocido llamado David Trumbull. Tenemos que ver la vida y obra del movimiento presbiteriano justamente acá en Chile. ¿Qué les pareció? ¿Dudas, consultas, preguntas?